La Catedral de Santa María, de la capital de Murcia, fue proyectada como un templo de cruz latina, con 3 naves y girola. Se pueden observar los rasgos del gótico mediterráneo. Tiene una sencillez estructural, moderada elevación y escasos ventanales, con una gran influencia castellana en la disposición de la nave central, que es más alta que las 2 laterales. Muestra una influencia aragonesa al situarse el cimborrio a los pies del templo y no en el crucero como es habitual. Tiene otro rasgo muy peculiar: el transepto es más largo en su lado norte que en el lado sur. La girola o deambulatorio cuenta con 12 capillas. En un principio era un elemento característico de la arquitectura románica, que se hizo extensivo a la gótica. Este corredor permitía fluidez a la circulación de los peregrinos para reverenciar las sagradas reliquias sin interrumpir las ceremonias de la capilla mayor. El deán Pedro de Podio Merino, Pedro Puigmarín, fundó en 1411 la capilla de San Miguel, llamada ahora de San Juan Nepomuceno. Destaca en esta capilla el óleo anónimo del siglo XVII, con la Sagrada Familia bendecida por el Padre Eterno y rodeada con 2 santos, que pueden ser probablemente Santa Ana y San Joaquín. La primera aparición del confesionario fue en el Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III, entre los años 1542 y 1562. Tradicionalmente se ha llamado esta capilla de los medio racioneros, porque todos los capellanes con que la dotó el fundador pertenecían a este estamento de la catedral. La capilla de San Dionisio fue fundada en 1370 por el francés procedente de la corte de Aviñón, John de Vaudreville, arcediano de Lorca. Es de estilo gótico, con 2 cuerpos bien diferenciados. El retablo barroco es de comienzos del siglo XVIII, con columnas salomónicas. En el ático de las columnas se encuentra una pintura de la Asunción de la Virgen. La reja es de factura renacentista y la vidriera gótica, representando a Santa Ana enseñando a leer a la Virgen María, su nieta, está firmada por Mahumeteau. Las 2 puertas situadas en cada lado de la capilla mayor son obra de Damien Plan, ejecutadas en tiempos del obispo Trexo. Desde la girola se aprecia la urna de plata situada en el lado de la epístola con los restos de los 4 santos de Cartagena. La capilla del Cristo de la Misericordia es gótica de finales del siglo XV. La talla del Cristo es obra de finales del siglo XVI. Seguramente su autor fue Cristóbal Pérez, emparentado con la obra de Jerónimo Quijano. Otros estudiosos atribuyen su realización a Nicolás Salcillo, padre del imaginero murciano Francisco Salcillo y Alcaraz. La reja de la capilla es del estilo de las que realizó Antonio de Viveros. La capilla de los Vélez inició su construcción en el año 1490, fundada por don Juan Chacón, mayordomo de Isabel la Católica y miembro de la familia de los Fajardo, adelantado de Murcia y señor de Cartagena. Es llamada de los adelantados de Murcia, los Fajardo o del marqués de los Vélez. Es de la segunda mitad del siglo XV, con la bóveda de nervaduras estrelladas. El frontal del altar, de formas protobarrocas, es de comienzos del siglo XVII. El Cristo que preside la capilla es de piedra. El sepulcro y el ángel sobre él es obra de Roque López, de mármol de Ceejín, Murcia, construido en el año 1810, para un hijo de los duques de Medinasidonia, nieto del marqués de los Vélez.
La reja de autor anónimo es de comienzos del siglo XVII. Imita el estilo gótico de toda la capilla. La siguiente capilla de San Antonio inicialmente se dedicó a la advocación de San Jerónimo y también se llamó de la Santa Cena, por haber en ella un cuadro con dicho motivo. La capilla de San Antonio, también llamada del Corpus, fue la antigua parroquia de Santa María, perteneciente a la catedral, fundada por el obispo Pedrosa en 1388, donde fue enterrado en 1402. Es la capilla más antigua de las que se conservan en la catedral. Es gótica de final del siglo XIV y comienzos del XV, modificada en el siglo XVI, cuando Jerónimo Quijano incorporó por el lado izquierdo la capilla de la Encarnación. Tiene planta rectangular y cuenta con notable bóveda de crucería gótica con pinturas y una pequeña capilla renacentista anexa, dedicada a la Anunciación, obra de Jerónimo Quijano de 1527. En ella se encuentra la tumba de Jacobo de las Leyes y un conjunto escultórico que representa la Anunciación, obra del propio Quijano. Esta capilla del Socorro la fundó en 1435 el comendador de Lorqui, Murcia, don Sancho Dávalos, bajo la advocación de San Antonio Abad. Posteriormente fue adquirida por la cofradía de Nuestra Señora del Socorro. Es de estilo gótico de la primera mitad del siglo XV, retablo barroco construido en 1735, coronado por un relieve de San Antonio Abad, primer titular de la capilla, atribuido a Francisco Salcillo, y en la cúspide, sobre un cortinaje, escudo de los que fueron sus últimos propietarios, los marqueses de Espinardo. Imagen de la Virgen del Pilar, a cuya advocación está dedicada esta capilla. Es del siglo XIX. Tiene un ángel a cada lado, de mayor tamaño, atribuidos a Dupar. En la pared del fondo, pequeña imagen del siglo XV del Padre Eterno, labrada en piedra caliza. Y en la parte inferior, un óleo sobre tabla de la Santísima Trinidad, con formas irregulares. Capilla del Pilar, fundada por el obispo Bedán hacia 1415. Fue propiedad de los marqueses de Espinardo. En esta capilla se hallan dos enterramientos, en uno de ellos, el de la derecha, lápida recordando al que da nombre a la capilla, obispo don Diego de Comontes. Capilla fundada por el deán don Francisco Fernando de Mata hacia 1419. Fue sepultado en ella en 1445. Lienzo anónimo de 1760, con la imagen de Santa María Magdalena de Pazis, en actitud orante, ante la Virgen y la Santísima Trinidad en la zona superior. La sacristía está situada bajo la torre campanario, concretamente en el interior de su cuerpo primero. Cuenta con dos portadas. La que da a la nave llamada de la antesacristía fue proyectada por Jerónimo Quijano en 1531. Tiene forma de arco triunfal y está coronado por las virtudes teologales. Se abre paso a través de esta a una sala cubierta por una cúpula en espiral, donde se encuentra una portada interior mucho más sencilla, atribuida a Jacobo Florentino, que da paso a un pasillo con bóveda en esviaje, por el que se accede a la sacristía. Fue trazada la sacristía por Jacobo Florentino en 1522 y continuada por su sucesor Jerónimo Quijano desde 1526,
recubriendo sus paredes con unos tableros de nogal esculpidos con motivos renacentistas, narrando escenas bíblicas y evangélicas, y un extraordinario relieve del descendimiento en su frente principal. La arquitectura de la capilla de San Andrés es de estilo gótico. El retablo actual tiene formas académicas. Es una reforma del siglo XIX en estilo neoclásico. El cuadro de San Andrés que preside la capilla es de 1708, firmado por Antonio Dupar. Capilla de San Andrés, fundada en 1435 por don Diego Riquelme. Pasó en 1500 a ser propiedad del arcediano de Lorca, don Francisco de Onteniente, y en el siglo XVIII pasó a ser del patronato de los condes del Valle de San Juan. La reja que cierra la capilla es de estilo rococó y está firmada por Diego Martínez. Pequeña capilla de San Bartolomé de estilo gótico, fundada por el canónigo don Bartolomé Navarro antes de 1485. El cuadro del santo es de comienzos del siglo XIX. Es una copia de José de Ribera el Españoleto, atribuida al pintor Manuel Lázaro Meroño. Puerta gótica y reja historicista de mediados del siglo XX. La capilla del Cristo del Consuelo es de estilo neoclásico. Fue realizada por Francisco Bollarín entre 1816 y 1818. Capilla retablo fundada en 1497 por Garci Pérez de Bomaití. Es la única pintura mural figurativa que ha llegado hasta nuestros días. Capilla gótica de influencia italiana, vinculada con Jacobo Torni. La tabla se ha atribuido sin mucho fundamento a Paolo de Santo Leocadio, datable hacia 1382. El retablo es isabelino del siglo XIX. También en la nave del lado del Evangelio hay 5 capillas laterales que dan al exterior y coinciden con el hueco de los arbotantes, y otras 3 que dan la espalda a la nave del coro. Capilla de San Francisco, fundada por el racionero Juan García de Villarreal. Perteneció a la marquesa de Espinardo. Es de estilo gótico, construida a comienzos del siglo XV. El retablo, sin embargo, es de finales del siglo XVIII. Capilla fundada en 1507 para enterramiento de familias nobles catalanas. Antiguamente se conocía como la de la Soledad. Perteneció a los marqueses de Beniel. La capilla de Santa Bárbara se llamó inicialmente de la Sagrada Familia. En el siglo XVII el obispo Trejo eligió esta capilla para su sepultura y ordenó poner el cuadro de Santa Bárbara. La pintura es obra de Ginés de la Lanza, realizada entre 1558 a 1567. La capilla se resuelve mediante un muro ochavado, sobre el que se apoya una bóveda en piedra de cantería, ricamente decorada, que ha sido comparada en ocasiones con la bóveda tórica de la capilla de Junterón, de esta misma catedral. La pila bautismal realizada en Italia se atribuye a Jacopo Florentino. La capilla del bautismo o de Jerónimo Graxo se encuentra a los pies de la contraportada de la catedral. Es renacentista del siglo XVI, promovida por el canónigo Jerónimo Graxo. Cuenta con un precioso retablo genovés labrado en mármol blanco. Capilla de San Fernando,
fundada por el regidor de Murcia, don Pedro Calvillo, en 1477. A principios del siglo XVII fue adquirida por el cabildo que la dedicó a San Fernando. En 1675, la reina madre envió la imagen del titular San Fernando. El retablo es de estilo rococó del siglo XVIII, en cuyo ático se colocó un lienzo de la Concepción, título antiguo de la capilla. La traza de esta es de estilo gótico. Capilla del Beato Andrés Ibernón, fundada en 1440 por el canónigo don Bartolomé Brian, bajo la advocación de los Santos Reyes, pasando poco después a llamarse de San Calixto. En 1482 la adquirió el deán don Martín de Selva, que hizo la ampliación del fondo. En el siglo XVIII, al ser beatificado el murciano Andrés Ibernón, se le adjudicó esta capilla. El estilo gótico inicial se perdió al reformarla en estilo neoclásico, añadiendo una cúpula tabicada semiesférica con linterna y un retablo de mármol y estuco, ambas obras según trazos de Giner Ruiz. En esta capilla están enterrados varios murcianos ilustres, destacando don Diego de Saavedra Fajardo y don José Selgas. Capilla del Nazareno, fundada por el canónigo don Diego Rodríguez de Almela en 1477 y construida hacia 1479 según los proyectos de Pedro de Ávila y Diego Sánchez de Almazán. Hacia 1555 la adquirió el cabildo, que la pavimentó, puso en ella la pila bautismal e instituyó en esta capilla la fiesta de la dedicación de la catedral. El fundador, Rodríguez de Almela, está enterrado en esta capilla. Capilla de la Soledad, fundada sobre la vieja mezquita por el arcediano de Lorca, don Juan de Villagómez, en el siglo XIV. El retablo es neoclásico, obra de Salvador González, discípulo de Lorenzo Alonso. La imagen de la titular es obra de Andrés Adán de 1805. Retocada en 1812 por Roque López. Fue rehecha en estilo neoclásico hacia fines del siglo XVIII por F. Bolarín, según diseños de Salvador González, con cúpula tabicada de media naranja y linterna. En esta capilla se encuentra el sepulcro del obispo Landeira,